Ok, esta semana, como les comentaba, el Señor pone en mi corazón Mateo 18:1-9. Yo venía escuchando la palabra, he tratado de hacer el propósito este año de entendiendo, pues precisamente este mismo tema en mi propia vida y aplicando lo que el Señor me está tratando de enseñar. He entendido de que si yo no me meto con Dios de lleno, entonces soy muy vulnerable a las distracciones, soy muy vulnerable a veces a perder el rumbo, soy vulnerable a, a cometer errores que incluso de niño uno a veces comete. Eh, Parte de este mensaje tiene una anécdota muy interesante y es una anécdota que el Señor hoy me permite contar. Poco más de 45 años no, hace unos 44 años más o menos, calculo yo, cuando mi tío Jorge me lleva con mi prima a San José, a la capital, y él está listo a subirnos al autobús y él se vuelve y agarra a mi prima y la sube y se vuelve y ya yo no estoy. Y literalmente a veces somos así con el Señor. Estamos buscando la primera para irnos a donde nos llame algo la atención. Y yo en lo personal era un niño muy hiperactivo, un niño que con cualquier cosa se distraía, ¿verdad? Y que obviamente en un escenario como ese, yo le agradezco primero al Señor de que me mantuvo siempre a salvo, pero no puedo ni siquiera comenzar a imaginar el estrés y la angustia que tío Jorge pudo haber experimentado y tía Ana debió haber sido algo dramático y traumante, ¿verdad? Pero qué lindo es el Señor que te cubre, que te protege. Y yo recuerdo que yo simplemente divagaba por las calles, viendo y viendo y viendo, sin la conciencia, sin el entender que me había perdido. Simplemente yo caminaba, yo veía todo, no tenía miedo, no tenía temor, creía que el camino que yo estaba siguiendo estaba bien, no sabía el peligro que yo corría, no entendía el peligro que yo corría, no podía dimensionarlo. Finalmente me doy cuenta de que estoy solo, pero no sentí miedo, no sentí temor, simplemente me puse a pensar, bueno, no sé en dónde estoy ni a dónde voy, y lo único que voy a hacer es sentarme a esperar. Y me senté en una esquina y ahí esperé, y ahí esperé, y ahí esperé, y esperé. No sé, supongo que fue el Señor el que me hizo sentir que es más fácil que a uno lo encuentren si uno no está caminando, ¿verdad? Este, pero yo me quedé ahí, al lado de una McDonald's, esperando y esperando y esperando. Yo creo que una señora notó que yo estaba ahí solo y estaba sentado y ya yo llevaba tantas horas de estar ahí solo, ¿verdad? Que ya yo estaba muy temeroso porque yo no sabía qué iba a pasar. Y entonces, donde esta señora se me aproxima y me habla, eh, probablemente fue la primera muestra de seguridad y de cariño y de protección, de ayuda, y yo no soporté y estallé en llanto, ¿verdad? Inmediatamente la señora se da cuenta de que yo estoy extraviado, me lleva a una emisora de radio que está aquí cerca de donde estábamos, y pues ahí empieza mi primera incursión en el mundo de la radio, en donde ya me toca, pues me entrevistan y me dicen, ¿verdad? Que quién era yo y todo el asunto. Eh, y pues obviamente la historia terminó felizmente porque estoy aquí, pero, pero yo me decía a mí mismo, como niño, pero qué increíble cómo nosotros, aún como niños, podemos ser distraídos, podemos ser eh, llevados por nuestras pasiones, por nuestras emociones, por nuestras ideas, por cómo podemos perdernos en el camino, cómo podemos con facilidad dejar que nuestros conceptos e ideas de lo que la vida es, sin nosotros juzgarlos a la luz de Dios, pensando que son correctos, juzgándolos como correctos,
realmente no lo sean y nos encontremos perdidos sin darnos cuenta. Y a veces no es sino hasta que alguien viene y nos pregunta si estamos perdidos que nos ponemos a llorar porque nos damos cuenta de que sí estamos perdidos y logramos reconocer que estamos extraviados, sin una guía, sin una protección, vulnerables, sin un rumbo. em, Todo sale mal, las cosas no van como deberían, como quisiéramos. ¿Por qué todo esto tiene que pasarme a mí? Nos decimos a nosotros mismos a veces. Bueno, Dios permite esas cosas para que nos demos cuenta de que estamos extraviados, para que veamos lo que se siente estar caminando en nuestra vida sin Él, para que nos demos cuenta la gran diferencia de vivir en Cristo y sin Cristo, porque es abismantemente abrumadora la diferencia. Ahora, vamos a leer Mateo 18, Xiomi, leamos 18 del 1 al 9, por favor. Sí, sí, cómo no. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Yo creo que te brincaste unos pedacitos. Era, vamos a ver, el 4, quedaste en el 5. Quedé en el 5. Ok, Dale, excúsame. tranqui. Entonces leo el 6. Voy a repetir el 5, Sí, excúsame. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ese es el Así 18, que, perdóname. oh no, está el 19. Ahora Ah, te sí, yo brincaste la digo, otra pero página. hay algo como que no está bien. Dale, dale, dale. Excúsenme. Tranqui, tranqui. Dale. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Ujú. llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Amén. Muchas gracias.
Es una palabra fuerte, es una palabra fuerte. Vean la comparación que hace el Señor con relación a los niños, ¿ok? Y nosotros, ¿verdad? Primero nos compara con los niños, nos compara, nos dice que para nosotros poder entrar en el reino de los cielos necesitamos literalmente ser como niños, ¿no? Em, y luego el Señor nos dice que aquella persona, ¿verdad? Que trate bien a los niños, ¿verdad? Recibirá bendición, pero aquella persona que haga que uno de estos caiga, ¿verdad? Literalmente, le sería mejor que le tiraran al mar con una piedra amarrada al cuello. Son palabras muy fuertes. Y dice, hay del mundo y de sus maldades. Aquí dice algo el Señor que es como un misterio, porque dice, la tentación es ciertamente inevitable. Incluso en la versión que tú decías, Xiaomi decía, es necesaria. Ujú. Pero hay de la persona que tienta. Hay una enorme diferencia entre el hecho de que en este mundo y en esta vida vamos a tener tentaciones, porque este es el mundo de las pruebas y las tentaciones, a que nosotros seamos los que provocamos esas tentaciones y que nosotros seamos los que incitamos a esas pruebas. Continúa diciendo, por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo, échalo de ti. Literalmente nos está diciendo que ven el nivel de énfasis al que el Señor está diciendo. Si hay algo en ti que está produciendo esto, elimínalo de ti. Y lo hace de una manera grotescamente física. ¿Por qué? Porque Él está queriendo hacer un énfasis en la importancia que tiene que nosotros no nos permitamos a nosotros mismos, no solo boicotearnos a nosotros, sino boicotear a otros. ¿Cómo es nuestra vida, iglesia? ¿Cómo es? O sea, yo puedo engañar a muchas personas. Yo puedo hacer pensar a muchas personas que yo soy muy bueno, pero delante de Dios está la verdad. Yo no puedo engañar a Dios. Es más, ni siquiera me puedo engañar a mí mismo. ¿Cómo está mi corazón? ¿De qué se trata mi vida? En mi corazón hay resentimientos, en mi corazón hay odio, en mi corazón hay frustración, en mi corazón hay amargura, en mi corazón hay tristeza, porque en mi vida no fue lo que yo quería que fuera, porque no logré lo que yo hubiese deseado tener o lograr, porque todavía no lo consigo. Les voy a decir algo. Una de las cosas que me hizo venir a Dios con todas mis fuerzas fue el darme cuenta que mis sueños yo no podía cumplirlos, humanamente hablando, o haciendo las cosas correctamente. Yo no podía cumplir mis sueños. Y esa frustración que yo arrastraba, esa impotencia que yo arrastraba, que lo único que alimentaba era mi enojo, simplemente me estaba separando de Dios. Y cuando el Señor me mostró que yo en Él era otra persona, que yo con Él era otra persona y que tenía logros que yo por mí mismo no podía ni siquiera imaginar. Entendí que mi realidad no estaba separada de Dios, sino más bien dentro de la presencia de Dios. Y tuve que tomar decisiones. Tuve que cortar áreas de mi vida. Tuve que venir y tener la valentía de decir, Señor, me arrepiento. Señor, me doy cuenta de que sin ti esta área de mi vida no va a fructificar. Más bien es como esa piedra que me está hundiendo al mar. Pero mejor dice, échalo al mar, échalo de ti, porque es mejor entrar al reino de los cielos mutilado que ir a parar al infierno con las dos manos y los dos pies. ¿De qué te sirve ganar tu, tu alma, dice la palabra, perdón, el mundo, si vas a perder tu alma?
Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y échalo a la basura. Mejor es entrar tuerto al reino de los cielos que ir al infierno con los dos ojos. En una escritura tan pequeña encontramos tanta profundidad y tanto misterio que no nos alcanzarían 3, 4 sábados, pero voy a tratar de resumir esto en el enfoque que primeramente el Señor puso en mi corazón para hoy. Voy a explorar una parte, una sección, ¿ok?, de esta escritura que es 3 y 4. Y más bien antes de ir ahí, voy a hacer un énfasis. Vean la mentalidad de los discípulos cuando están hablando con Jesús. Los discípulos están pensando cuál de ellos ocuparía el cargo más importante en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces nosotros estamos así de desubicados con Dios? Ellos estaban pensando en ellos, en lo que ellos iban a obtener del reino de los cielos. Y el Señor les dice, con ese corazón no llegan. Tienen que tener el corazón como el de un niño. Tienen que ser como un niño. Un niño es completamente diferente. Y podríamos sentarnos a analizar aquí a los niños, pero quiero analizar la escritura y varias versiones de la escritura. Vamos a ver esta. Por ejemplo, Reina Valera 60 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Vean la nueva versión, Nueva Biblia Viva. Si no se vuelven a Dios, arrepentidos de sus pecados, con sencillez de niños, no podrían entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, el que esté libre de altivez, como este niño, tendrá un puesto importante en el reino de los cielos. Ven cómo la palabra va pintando las características que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener en nuestra vida. Y de alguna manera desenmascara lo que tal vez involuntariamente, tal vez no con mala intención, los discípulos le preguntan a Jesús, pero Jesús lo ve inmediatamente. Jesús ve inmediatamente sus corazones y sabe que en ellos hay algún aire de, yo voy a estar en el reino de los cielos porque yo soy uno de los discípulos del Mesías, entonces imagínense lo que voy a obtener en el reino de los cielos. Su mentalidad estaba totalmente extraviada, pero así somos nosotros. Ellos son el ejemplo de nosotros, de la humanidad, de la mentalidad humana. Y la mentalidad humana y la mentalidad de Dios son opuestos. Sencillamente son opuestos. Vean aquí, la versión de Dios habla hoy y les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Estamos hablando de humillarnos, estamos hablando de volvernos a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de vivir con sencillez, de no tener altivez en nuestro corazón, ¿verdad? Vean todas las características, humillarnos. Yo sé que a veces en español, para mí la diferencia de humillar en español y en inglés es un poquito diferente, como por lo menos yo la percibo. Em, Humillar suena muy agresivo. Es tener humildad. Es tener humildad. Vean ahora la versión de la traducción. Ay, siempre se me olvida esta. La tele actual, traducción actual. Y les digo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque el reino de Dios, las personas más importantes son como este niño. Nos está dando una foto de cómo son las personas en el reino de los cielos.
Su actitud no tiene absolutamente nada que ver con posiciones, con logros, no tiene nada que ver con lo que tienen o lo que no tienen, no tiene nada que ver quién es más grande y quién es mejor, no tiene nada que ver con eso. Está pintando un corazón diferente el Señor aquí. Está pintando una mentalidad diferente el Señor aquí. Está pintando a alguien que como un niño, con solo estar con papá, lo tiene todo. Entonces, dice esta nueva versión internacional, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Nuevamente esa palabra cambien. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y finalmente la nueva traducción viviente, les digo la verdad, al menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así, el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Lo interesante de esto es que el Señor aquí nos está pintando una imagen clara. Nosotros, ¿cómo somos nosotros? Con relación a los niños. ¿Cómo somos nosotros? ¿Hay altivez en nuestro corazón? ¿Hay amargura en nuestro corazón? ¿Vivimos hablando con unas personas de una manera, pero con otras de otra? ¿Hablamos a espaldas de, de las personas que queremos? ¿Cómo somos? Si nos llegan a contar algo de alguien, vamos inmediatamente a contárselo a alguien más. Andamos llamando personas para indagar verdades o secretos porque hay que contárselo a todo el mundo. ¿Cómo somos? Y lo más importante de esto es que tenemos que darnos cuenta de que esa es nuestra naturaleza humana. Y sí, este mundo nos va a tentar a que nuestra naturaleza humana sea la que domine, la que viva, la que haga y deshaga en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que ser capaces de evidenciarnos a nosotros mismos y de entender que nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. Por eso acá el Señor dice, la tentación es inevitable, pero hay de la persona que tienta. ¿Qué pasa cuando nosotros mismos somos tentados a hacer algo y empezamos a involucrar a otras personas en esa tentación? Ay, vamos, vamos, de por sí, acompáñeme. De todas formas, todo el mundo lo hace, de todas formas, aquella gente lo hace, eso no es malo. Y empezamos a más bien provocar a otras personas a hacer cosas que tal vez en su corazón no quieren hacerlo. Cuando nos burlamos de las personas que tal vez están teniendo una palabra de Dios en su boca. Ah, yo no creo porque eso no es así. ¿Quién soy yo para saber? O a menos de que el Espíritu Santo te haya dicho. Pero si te lo dice el Espíritu Santo, lejos de omitir juicio, lo que vas a tener es misericordia y vas a tener amor y vas a orar por esa persona. Porque una persona que está en el Espíritu actúa no por impulsos, actúa no por emociones, actúa no por pensamientos ni experiencias humanas, actúa produciendo fruto del Espíritu. Pero si nosotros nos interponemos entre el Espíritu y nuestro espíritu, no vamos a poder dar ese fruto. ¿Por qué el Señor hace el énfasis de un niño? Porque los niños, los niños literalmente, si yo le digo a mi hijo que yo mañana le voy a comprar una bicicleta, él mañana espera esa bicicleta. Él me cree lo que yo le diga. Más bien a veces me doy cuenta de que yo le hago bromas y él se las cree pensando que estoy hablando en serio y yo le estoy faltando a él, porque aunque mi afán es hacerle una broma y reír, para él es algo serio y más bien estoy enseñándole mentiras sin darme cuenta. Pero mi hijo a mí me cree y mi hijo confía en mí y mi hijo
sabe que si papá dijo es porque va a suceder y él va a reclamarle a papá si no sucede. Porque papá, la palabra de papá es una palabra fuerte, es una palabra firme, es una palabra seria. Bueno, ¿cómo es la palabra de Dios para nosotros? Es seria, es fuerte. Eso es muy importante que lo entendamos. El Señor está hablando en serio aquí, el Señor no está hablando, o sea, vean si lo está hablando en serio, que le está diciendo a una población que se mutilen, si hay una parte de su cuerpo que les hace caer en pecado. Vamos a ir ahora a Romanos 8, 14, 15. Eso dice. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Amén, espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. amén, amén. He encontrado esto en la iglesia. Antes nosotros pensábamos, bueno, cualquiera que cree en el Señor es cristiano, cualquiera que viene al Señor es cristiano, pero hay diferentes niveles de profundidad en la fe. Y el Señor aquí mismo nos da una clave con relación al tema de que una persona que está en el Espíritu, que está siendo guiado por el Espíritu Santo, es un hijo de Dios, es un hijo del Padre. Y eso me hace recordar cuando yo estaba perdido y extraviado en las calles, yo no tenía quien me guiara, yo no tenía quien me protegiera, yo no tenía quien me hablara, yo no tenía nada, yo estaba solo. Entonces, muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir sin Dios, nos hemos acostumbrado a no estar escuchando su voz. Es más, muchos de nosotros nunca han escuchado la voz de Dios, nunca hemos tenido la guía de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros eso es lo normal y pensamos que está bien y lo juzgamos porque hey, así anda todo el mundo. Mm, mm, no está bien. Porque el objetivo del Señor de mandar a Jesús, de pagar con su vida en la cruz, de resucitarlo de la muerte, de regresarlo al cielo y ahora enviar al Espíritu Santo, es para que usted y yo caminemos con la guía del Espíritu Santo. Es para que usted y yo caminemos literalmente con esa voz diciéndonos, esto sí, esto no, ve por aquí, ve por allá, no hagas nada. Lo que pasa es que la voz del Espíritu Santo, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, primero tenemos que buscarlo a Él con todo con nuestro corazón. Tenemos que entender cuánto lo necesitamos. Tenemos que creer que Él nos va a hablar y buscarlo hasta que nos hable. Y una vez que está hablándonos, permanecer ahí, darnos cuenta de que estamos avanzando, de que nos está guiando, de que estamos haciendo las cosas bien, no detenernos. Y si vienen pruebas, aún en medio de las pruebas confío. Y si vienen retos y si vienen tentaciones, porque es lo normal, aún en medio de eso yo sigo confiando en el Señor y sigo avanzando con el Señor. Todo esto es para que crezcamos, para que maduremos espiritualmente, para que sí tengamos un corazón de niño, una mentalidad de niño y le creamos a Dios como niños, pero que tengamos también una madurez espiritual para reconocer a nuestro Padre. Esta es la combinación que Dios hace acerca de ser maduros espiritualmente, pero tener un corazón como niño. A nosotros muchos con los años se nos ha olvidado que era ser niño, pero tal vez viendo a los niños de hoy podamos ver un poquito de cómo era esa experiencia para nosotros. Pidámosle a Dios, Señor, muéstrame qué es en mi caso ser como un niño para ti. ¿Cómo es que tengo que comportarme? ¿Cómo es que tengo que pensar? ¿Cuándo tengo que frenar mi lengua? ¿Cuándo tengo que frenar mis pensamientos? ¿Cuándo tengo que simplemente creerte aunque no haya nada de evidencia que me ayude a creer? Porque a veces así es, tenemos que creer por fe. Nuestra fe va a ser probada. Dios te prueba la fe porque literalmente, ¿qué es la fe?
La evidencia de lo que no se ve. Tú tienes que creer que está, que es, aunque no se ve. Y Dios va a probar hasta dónde llega esa fe, qué tan fuerte es esa conexión, qué tan fuerte es esa esperanza, esa fe que tú tienes. Si está hecha de materiales indestructibles o si está hecha de materiales frágiles. Pero aquí tenemos que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ahora, ¿eso significa que los que no están siendo guiados no son hijos de Dios? Si han venido a Cristo son hijos de Dios. Pero aquí lo que está haciendo es el énfasis de que el siguiente paso no es quedarse en el lobby del hotel, por decirlo así. Ok, ya viniste a Cristo, ahora eres cristiano, pero no te puedes quedar en el lobby, no te puedes quedar en la entrada. Tienes que ir en un proceso de crecimiento, tienes que ir en un proceso de transformación, permitiéndole a Él intervenir en tu vida y Él es el que va a ir cortando de tu vida todas esas partes que provocan que tú peques, que tú caigas, que tú cometas errores, incluso que tú arrastres a otros. Él es el que lo hace. Él es el que nos libera, Él es el que nos sana, en Él está todo lo que nosotros no tenemos. Eso es como que yo fuera un carpintero o un ebanista o algo, pero yo tengo que ir al taller de Él porque Él es el que tiene todas las herramientas. Y cuando yo llego con Él, a donde Él me dice, no te preocupes, yo tengo la madera, tengo las herramientas, tengo los planos, ya sé que siéntese usted ahí y nada más véame. Y lo veo a Él hacer la obra. Y después Él me dice, ahora sí, tome y vaya, véndalo, como que si usted lo hubiera hecho, como que si esto es el fruto suyo. Usted lo va a mostrar como un fruto suyo, pero en realidad lo hice yo. Eso es lo que nuestro Señor quiere, que vivamos una relación tan íntima como un padre y un hijo. Y yo sé que en este mundo hay muchas personas que no tuvieron la dicha de tener un padre que fuera un ejemplo de este amor de Dios. Pero eso no significa que Él no pueda ser ese padre si nosotros lo buscamos, si nosotros le damos esa oportunidad. Pero ustedes saben cuál es el obstáculo más grande que tenemos que vencer para vivir a Dios como papá. Somos nosotros. Qué duro y qué difícil, iglesia, cuando yo soy mi mayor obstáculo. Porque todo lo que yo pienso que yo hago está correcto. Porque yo todo lo que yo siento, todo lo que yo creo, soy el dueño de la verdad de mi propia vida, de mi propio mundo. Hasta que Dios empieza a decirte, no, no. ¿Tú crees que eso es así? Ok, ándale. Hasta que golpees la pared y te des cuenta de que eso no era así. Y a veces tenemos que llevarnos cada golpe, para que verdaderamente nos demos cuenta de que el camino en el que estamos no es el camino en el que deberíamos estar, que ya Él pagó un precio para que tú y yo caminemos un camino seguro, no un camino lleno de piedras, lleno de raíces y de obstáculos, que si bien es cierto, este mundo va a tener obstáculos. ¿Sabes qué? La gran ventaja es que con Él somos más que vencedores. Sin Él ya perdiste. Ni siquiera has empezado la batalla. Vamos a ver algunas escrituras que van a hacer referencia un poquito a todo este tema. Vamos a Santiago 1:19. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Gracias, amén. Santiago nos da una imagen de cómo es el cristiano espiritual. Obviamente, ninguno de nosotros viene de fábrica con estas cualidades, ¿verdad? Tenemos que identificar primero que tal vez somos prontos para enojarnos, que nos gusta dar nuestras opiniones, que tal vez empezamos a escuchar un poquito y ya nos cansamos porque ya tenemos respuestas, porque lo sabemos todo. Y lejos de ver a los demás y su error, al que tenemos que ver es a nosotros mismos. Yo soy así, verdaderamente no estoy bien. Estoy dando evidencias
de una persona que no es como un niño. Estoy dando evidencias de una persona que más bien es lo opuesto a lo que la palabra dice que yo debería ser. Entonces, ¿qué hago? Yo no me puedo cambiar de la noche a la mañana. A mí más de una persona me ha dicho, pero Jerry, es que yo soy así. Usted siempre ha sido así. Pero si usted le permite al Espíritu de Dios transformar su vida, usted se va a sorprender lo que el Espíritu de Dios puede hacer con usted. Porque el Espíritu de Dios creó todo lo que nuestros ojos ven. No va a poder cambiarnos a nosotros, como que si fuéramos tan difíciles. Para nosotros es imposible, pero para el Espíritu de Dios, súper fácil. Siempre y cuando nosotros tengamos la voluntad y el deseo de ser transformados y descubrir lo que Dios puede hacer con esta pequeña vasija de barro. Porque eso es todo lo que somos, una vasija de barro. ¿Queremos ser una vasija de barro que sea útil para el Padre o una que sea de desecho? ¿Cómo queremos ser para el Padre? ¿Hasta dónde queremos que esta relación con el Padre realmente fructifique? Hay personas que dicen, no, yo no quiero dar el brazo a torcer porque a mí me gusta la vida que tengo, me gusta como soy. Bueno, eso significa que no has llevado suficiente palo entonces. Y el palo que a veces nosotros tenemos que llevar en la vida para poder despertar es misericordia. Porque si no, muy probablemente pasa lo que le pasa a la persona que no se corta sus miembros y que sencillamente camina directo y va a entrar enterito, pero no al cielo. Otras personas van a tener que madurar su fe en procesos más fuertes, pero es misericordia también. Vamos a ir a la siguiente escritura. Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Amén, amén. Yo recuerdo siempre cuando yo veía estas películas en donde aparecen ancianos, sabios, sean medievales o sean de historia o lo que fuere, siempre que había un anciano sabio, lo recuerdo vívidamente como una imagen de una persona que no hablaba mucho y no requería de muchas palabras para dar una enseñanza. Una persona que escuchaba, obviamente pelo blanco y a veces con barba larga. En algunas ocasiones recuerdo haber visto algunos hasta fumando una pipa, porque en aquellas épocas era el único entretenimiento que había. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente se deleitaban jugando con su barba, escuchando, meditando. Pero cuando te daban una palabra, era una palabra transformatoria, era una palabra que impactaba, era una perspectiva superior. Si nosotros permitimos que nuestras emociones dominen nuestra boca, la palabra nos garantiza de que vamos a cometer errores. Eso es garantizado. Sin embargo, si nosotros frenamos nuestro ímpetu, si nosotros frenamos, oigan, frenar significa ya yo vengo a 100 por hora, ya vengo con las emociones al tope. Si logramos frenarnos y nos damos cuenta de que tal vez lo que tenemos que decir no es tan importante ni tan necesario, vamos a ser prudentes. Y hay tantas personas en este mundo que creen que solo porque sienten algo tienen el derecho de decirlo y la necesidad de decirlo. Ah, no, si yo lo siento así, yo tengo que decirlo. No es cierto que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Entonces lo estás diciendo porque a lo que a ti te importa es más lo que tú tienes que decir o te importa más el efecto que va a generar en los demás. ¿En dónde está centralizado el enfoque de tu vida? ¿En ti o en los demás?
esa es una manera de evidenciarnos a nosotros mismos. Si el enfoque está en lo que tú quieres decir, estás enfocado en ti mismo. Si estás enfocado en cuidar y proteger a los demás, irrelevantemente de lo que tú pienses, sientas o quieras decir, si no te están pidiendo una opinión, a veces es mejor no darla. A veces no hay mejor respuesta que el silencio. Pero ¿cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? Tenemos que decir siempre todo lo que pensamos y todo lo que decimos. Todo lo que nos llena en las emociones tenemos que sacarlo de alguna manera. No necesariamente. A veces tenemos que decir, Señor, perdóname por haberlo tan siquiera pensado, porque el Señor ya sabe que lo pensaste. Señor, esta es una área que necesito que tú intervengas con casi, pero quirúrgicamente. Ayúdame a no ser esto, porque yo sé que en el espíritu, esta persona yo no soy. Mientras yo lo viva, es porque estoy en la carne. Y ustedes saben una cosa, cuando nos ofendemos, ¿saben en realidad quién se está ofendiendo en nosotros? Es nuestra carne. Si una persona se ofende por cualquier razón que sea, la parte que se ofende, emocionalmente hablando, es su carne. Una persona en el espíritu no se ofende, porque aunque sea atacada, entiende qué está pasando en el ámbito espiritual. Tenemos que ser como niños, ¿verdad? Tenemos que ser como niños. ¿Cómo es el niño que hay en nosotros espiritualmente hablando delante del Señor? Vamos a irnos a Proverbios 21:2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los Los corazones. corazones. Gracias, Anita. Vean qué interesante. A cada uno le parece correcto su proceder. Esto está escrito miles de años antes de que usted y yo naciéramos. Y es la misma situación de cada ser humano bajo el sol. Cada quien cree que está bien. Su forma de pensar, su forma de ser, todo es excusable porque es lo que yo conozco, es lo que yo sé, es quien soy, y si les gusta bien y si no también. Pero ¿saben qué? Estamos bajo la lupa del Señor. Lo queramos o no lo queramos, estamos bajo la lupa del Señor y llegará un día en donde vamos a estar de frente del Señor, frente a una pantalla y toda nuestra vida va a ser vista ahí, ¿ok? Oigan, y si estamos espiritualmente bien, ¿ok? Vamos a llegar a esa pantalla. Vamos a poder alegrarnos si llegamos a esa pantalla. Y ahí va a pasar nuestra vida y vamos a ver cada momento en donde nosotros pensamos que lo que nosotros creíamos era correcto, que lo que nosotros pensábamos que era correcto no era correcto. ¿Cuál es el fruto que producen nuestras acciones? ¿Cuál es el fruto que producen nuestras palabras? ¿Cuál es el fruto que producen nuestras emociones? Así es como nos damos cuenta de dónde vienen. Si vienen de la carne o si vienen del Espíritu de Dios. Les voy a contar una anécdota, como una ilustración. Yo tenía unos zapatos que había comprado en Estados Unidos, me los había traído desde allá, porque esos zapatos son indestructibles. Esos zapatos, puede haber una guerra y se muere Jerry y los zapatos todavía están ahí. Y yo amaba esos zapatos. Y los usaba poco, según yo, para rendirlos. Resulta que un día tengo unos zapatos que ya, no, otros zapatos, no esos, pero otros zapatos que yo pensé era bueno ya irlos sacando y tal vez dárselos a alguien que los podía usar porque ya yo no los usaba tanto. Y estaban en buenas condiciones. Entonces yo dije, ¿por qué no regalarlos a alguien que verdaderamente los necesita? Bueno, entonces le dije a mi esposa, mi amor, ¿por qué no le regalas estos zapatos al guarda acá, al jefe de seguridad acá de la, de donde vivimos? Tal vez él pueda encontrarles un mejor uso. Cuando yo regreso un día después, me quiero poner mis zapatos.
Me digo, yo hoy voy a ponerme mis zapatos, los que yo amaba que traje de Estados Unidos. Y los busqué, y los busqué, y los busqué, y nunca los encontré. Y entonces voy yo a donde mi esposa, que, ¿verdad? Mi esposa es Google, ella sabe dónde está todo. Y le digo yo, mi amor, ¿tú sabes dónde están los zapatos aquellos? Me dice, ¿cuáles? Le digo yo, aquellos de color como vinito, ¿verdad? Me dice, de ahí usted me dijo que los botara, y que los regalara. Y yo, no, esos no estaban en la lista. Y se me queda viendo así y me dice, pues ya no están. En ese instante pasaron de frente mío tantas emociones, tantos pensamientos, tantas cosas, porque yo dije, los zapatos que yo tanto amaba. Y yo pude haberme enojado con ella y pude haber, bueno, hecho un gran pleito con ella. Pude haber hecho un pleito y ir a buscar esos zapatos donde estaban y que me los devolvieran inmediatamente, ¿verdad? Y yo estaba sintiendo esas emociones, mis zapatos, queridos, mis zapatos, ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Y yo estaba sintiendo esas emociones y esos pensamientos me venían a la cabeza. Y recuerdo vívidamente que el Señor en ese momento me dice, Jerry, ¿cuánto tiempo le tomaría a este señor comprar unos zapatos así? Con su salario. Y yo me asusté, yo dije, años. Y me dice, ¿para quién son más importantes? Y entendí que para este hombre iban a ser más importantes que para mí. Y dije, ok, está bien, ya entendí. Las cosas no son del dueño, sino del que más las necesita. Y el Señor me dio paz, me dio tranquilidad y ni me enojé, ni nada. Claro, yo a veces vacilo a mi esposa con esa historia, pero, pero la anécdota es, yo tuve el potencial de haber hecho un problema enorme con este tema. Y sin embargo, el Señor me confronta y me hace ver que lo que para mí era un par de zapatos, sí, muy importantes y invaluables y todo lo que yo quisiera, para ese hombre eran 10 veces más importantes, 100 veces más importantes, aunque él ni supiera lo que tenía, porque él tenía más necesidades que yo. Y además, mi corazón no puede estar aferrado a unos zapatos de esa manera. Mi corazón tiene que estar aferrado a él. Y fue una enorme lección. Y mi esposa no me podía creer el hecho de que yo, porque ella me decía, mi amor, en serio, perdón, realmente fue sin querer queriendo, si usted quiere yo voy y le digo, "No", y yo, tranquila, no te preocupes, más bien se sentía mal de que yo no estaba enojado. Y yo le dije, no, mi amor, tranquila, tuve que decirle, mi amor, es que Dios me acaba de hablar y me ha hecho sentir esto y realmente lo estoy tomando como una lección de aprendizaje. ¿Cuántas veces nosotros más bien reaccionamos indebidamente porque sentimos que es lo correcto? Porque pensamos que es lo correcto y no nos importa lo que los demás sienten, lo que los demás piensan, inclusive lo que piensan de nosotros y qué clase de testimonio vamos a realmente manifestar. ¿Estamos manifestando a Jesús o estamos manifestando nuestras emociones? Vamos a irnos a la siguiente, que es Proverbios 16:25. Y vean qué interesante. Es una réplica de la anterior. Adelante. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Qué curioso, ¿verdad? Se parece mucho a la anterior. Nosotros tenemos brújulas perdidas, iglesia. Si nosotros no calibramos nuestra brújula con el Señor a través del Espíritu Santo, ¿cómo podemos saber que estamos caminando el rumbo correcto? Es más, ¿cuántas veces hemos hablado aquí del Espíritu, de ser guiados por el Espíritu, de sentir, de buscar la presencia del Señor y ser en el Señor?
¿Y cuántos testimonios hay de que ya estamos viviendo esas evidencias, de que ya estamos viviendo sobrenaturalidad de Dios? Esto no pasa si nosotros no hacemos algo también al respecto. Nuestra tarea, dice la palabra que nuestra responsabilidad es mantener la hoguera encendida. ¿Cómo está tu hoguera, iglesia, hoy? ¿Cómo está tu hoguera hoy, iglesia? ¿Cómo somos? Somos como niños delante del Señor. Realmente venimos delante de Él como niños, con humildad, reconociendo que Él es papá, que Él es el arquitecto del universo, de lo visible y lo invisible, reconociendo nuestra necesidad de Él, entendiendo que sin Él es imposible, entendiendo que Él es la sanidad y la solución de toda nuestra vida. Él es el rumbo, Él es el dueño de la carretera, Él es el dueño del carro, Él es el dueño de todo. Nosotros solo tenemos que montarnos y dejarnos llevar por Él, pero estar en Él. Y sí, este mundo tendrá conflictos, este mundo tendrá tentaciones, este mundo tendrá pruebas, desiertos, pero los desiertos tienen un propósito también: madurarnos, llevarnos a someternos para ver hasta dónde somos capaces de creerle a Dios y demostrarle al mundo y a Satanás que no importa la prueba, estamos aquí para creerle a Dios y se acabó. No es negociable. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón con respecto a nuestra fe? Corazón de guerreros, pero la sencillez de niños. Con el Padre como niños. Y una vez que salimos al mundo, somos guerreros representando a nuestro Padre. Iglesia, este es el mensaje que yo les traigo hoy. Espero en el Señor que les ayude a reflexionar con respecto a nosotros mismos. Y muchos de los mensajes que el Señor nos va a traer son espejos. Son espejos. Tienen que ser espejos. Porque el objetivo es que hagamos una introspección de quiénes somos, que nosotros nos veamos delante de Dios y comparemos, estoy o no estoy, soy o no soy, hasta dónde llega mi fe, para que podamos tomar las acciones que nos lleven en el camino de madurez, que nos lleven en el camino de crecimiento. Habrán mensajes proféticos también en este lugar. Habrán mensajes con respecto a lo que está por venir. Habrán mensajes también con respecto a lo que el Señor busca de su iglesia. Una iglesia hoy que este año, una iglesia que sea guerrera, una iglesia que se pare firme, una iglesia que no dé el brazo a torcer. Los tiempos han cambiado, las exigencias han cambiado y las expectativas han cambiado. Y nosotros tenemos que cambiar también. Así que, mis hermanos, les bendigo en el Señor y espero y le pido a mi Señor que nos dé ese corazón de niños. Amén. Vamos a apagar.